compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Actúa en Derecho. Aquí estamos iniciando esta nueva semana justo después de las noticias, después de Oriente Noticias y toda la información del Gran Santander. Llega Actúe en Derecho para intentar asesorarle en las situaciones jurídicas que ustedes, nuestros televidentes, puedan estar atravesando. Y nosotros seguimos juiciosos desde casa, cumpliendo la cita con todos los televidentes de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Igual que la doctora Marlene Murcia, quien se encuentra desde su casa, acompañándonos y como siempre dispuesta para asesorar a nuestros televidentes. Doctora Marlene, con las muy buenas tardes. Hola John, muy buenas tardes. Cordial saludo para todos nuestros televidentes. Iniciamos otra semana acompañándolos desde casa. Muy juiciosos, trabajando a ritmo, pero desde la casa. Hoy vamos a tocar un tema sensible en épocas que no son de pandemia y mucho más sensible en estas épocas. Pues afortunadamente para nosotros el gobierno nacional ha producido cualquier cantidad de decretos y pues nos han dado muchísimo material para tratar en este programa. Hoy vamos a tratar el decreto relativo al tema pensional. ¿Cuáles son los alivios? ¿Son realmente un alivio? ¿No son un alivio? ¿Se refiere solo a pensiones? ¿Incluye o no incluye el aporte a salud? Vamos a estar tocando estos temas con nuestro invitado especialista del día de hoy. Así es, y voy a proceder a saludar de una vez al abogado Jorge Luis Quintero, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, quien es el que nos va a estar acompañando en la tarde de hoy, pues hablando acerca de todos estos temas, como lo dijo la doctora Marlene, acerca de las pensiones, favorecen o no favorecen a aquellas personas que buscan pensionarse, a aquellos que ya están pensionados, estas nuevas medidas que ha optado el gobierno nacional en medio de esta situación del aislamiento obligatorio preventivo, y ahora que a partir de hoy, doctora Marlene, pues iniciamos el aislamiento inteligente, como fue llamado, hasta el próximo 11 de mayo y más aún, con la medida que acaba de adoptar el gobernador de Santander de decretar nuevamente el toque de queda de lunes a viernes de 8 de la noche hasta las 5 de la mañana y los fines de semana operará todo el día esta medida. Pues bien, mientras esperamos al abogado Jorge Luis Quintero, quien nos acompañará en la tarde de hoy, doctora Marlene, pues este es un tema muy importante para nuestros televidentes, tal vez uno de los más aclamados por los televidentes, por eso los invitamos a que nos hagan sus preguntas a través de nuestro Facebook Live, que ya está activo. A todas aquellas personas que ya se están conectando, le damos la bienvenida a Graciela González, que está conectada ahí con nosotros a través del Facebook Live. Lo pueden hacer también a través de nuestra línea de WhatsApp, el 310-245-8548, o también a través del 648-4820. Las pensiones, el tema de nunca acabar en Actúa en Derecho, doctora Marlene. Sí, de todas maneras hay que hacerle claridad a nuestros televidentes que este decreto en sí no modifica en gran cosa el régimen pensional como tal. No estamos ante una reforma del régimen pensional ni nada por el estilo. Contiene, digamos, 13 puntos básicos y es un tema de rebaja de aportes para empleadores, para la cotización que se hace al sistema, y un tema para contratistas independientes. Otro punto que ha sido, ese sí, objeto de polémica es el traslado de pensionados con un salario mínimo que están en los fondos privados y que, pues, como sabemos, los fondos privados manejan sus capitales en bolsa y a raíz de esta pandemia las bolsas han caído y por ende los rendimientos de estos capitales. Entonces se ha decidido proteger a las personas que devengan un salario mínimo que pasen a Colpensiones. Esto ha sido muy polémico, los economistas están muy preocupados, pero pues es una medida que ya se tomó, falta el control de constitucionalidad de la Corte, pero la medida ya está tomada. Muy bien, y porque es que son muchas las dudas, doctora Marlene, con respecto a nuestros televidentes sobre aquellas cosas que según ellos se iban a modificar con las nuevas medidas por parte del gobierno nacional en temas pensionales. Algunos incluso pensaban que si los podían pensionar antes por el simple hecho de estar inmersos en esta situación del aislamiento preventivo, doctora Marlene. No, esto se dijo mucho en la calle, de pronto es una fake news,
diciendo que se iba a cortar la edad, que a los 60 años se podían pensionar, pero no, las edades permanecen iguales. Tampoco se habló, el decreto no habla nada de los retiros de las personas que tienen aportes en los fondos o en Colpensiones y que no alcanzan a retirarse, tampoco. Entonces, la verdad es que el decreto pues solo toca 2 puntos, la rebaja del pago de aportes y el tema de el traslado de los pensionados de un salario mínimo, repetimos, a Colpensiones. Muy bien, tenemos televidente a esta hora de la tarde, doctora Marlene. Saludamos a todas aquellas personas que de a poco se van conectando con nosotros. Buenas tardes, ¿con quién hablamos y desde dónde nos llama? ¿Aló? Sí, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Hace un mes hablé con ustedes, con el doctor Villamizar, y desde ese para acá he estado dando vueltas por todos los teléfonos que le dan a uno, que yo creo que ni existen. Y donde le contestan a uno, le dan otro teléfono después de que le hacen uno preguntas. Lo cierto es que fue peor el remedio que la enfermedad, al menos para mí. ¿Y cuál era su problema? Mi problema es que no me han pagado pensión. Yo cobraba en el Banco Popular en una sucursal por ventanilla. Y voy este mes a cobrar y me dice la niña lo que mira en el aparato ese, que no me pagan. Le dije, ¿yo por qué? Me quité la tapabocas. Le dije, mire, si yo vengo aquí todos los meses, yo vivo aquí a 6 cuadritas, usted sabe. Dijo, pero no podemos pagar aquí a los mayores que tengan 70 años para allá. Me dio un papelito con 2 teléfonos. Al fin en uno, después de tanto llamar, me contestaron, me hicieron preguntas, me dieron otro número y así está, o número por número y en ningún lado. Entonces ahora sí me toca mañana que tengo salida por mi cédula, irme para la calle, irme al Banco Popular de allá a la 35 a ver si me solucionan o yo no sé para dónde coger, pero me toca coger la calle porque ¿qué hago? Yo estoy raspando la olla ya. ¿Usted es pensionada de Colpensiones? Sí, ya tengo ya como 15 años. ¿Y cuántos años tiene? 8 años de estar cobrando ahí en esta sucursal y pie de mi casa. O sea, tiene 60 y algo de años. Sí, señora. Sí. Bueno, pues lo que se supone es que usted debió ser bancarizada. O sea, debieron haberle pagado su pensión a través de un banco. Le deben informar, Colpensiones le debe informar si es que la bancarizó, o sea, la pasó a un banco para que la pensión le llegue allá, o dónde debe usted ir a reclamar. Yo creería que es con Colpensiones con quien usted se debe comunicar. Yo le sugiero que trate de solucionar por teléfono. Salir a la calle es muy riesgoso. Yo sé que no estamos acostumbrados y a veces pues el esperar en la línea telefónica es bastante cansón, por decirlo así, pero yo le sugiero que trate de solucionar el tema es con Colpensiones. El banco le va a decir lo mismo, usted ya no está acá, ¿cierto? Es Colpensiones quien le debe decir si la trasladó, a qué banco la trasladó o si la bancarizó, o sea, le va a pagar su pensión a través de una cuenta bancaria, para lo cual se comunicarán con usted y le informarán. Sí, bueno, lamentable la situación porque así como le pasa a nuestra televidente, muchas personas están perdidas, por decirlo de alguna manera, porque iban a cobrar donde antes cobraban y al parecer ya fueron modificados o su pago se los están haciendo a través de otra entidad bancaria o a la espera de que les llegue la tarjeta para cobrar este tema pensional. Hay una inquietud de uno de nuestros televidentes, doctora Marlene, que nos dice: buenas tardes, si no pago completo por estos días, ¿me afectará el promedio de mi pensión? Es lo que está diciendo el televidente y tal vez es la inquietud de muchas personas. Si en estos días donde no tienen los recursos necesarios o no están pudiendo salir a trabajar las personas, no pueden pagar completa su pensión, ¿eso terminará afectándoles en el promedio cuando se pensionen, doctora Marlene? Bueno, yo tengo claro que las semanas cuentan, las semanas van a contar igual, pero no tengo claro, y esa era una de las preguntas que pensaba trasladar a nuestro invitado, el tema del ingreso. Ahí sí, la verdad, espero que nuestro abogado invitado, experto en el tema, nos pueda decir qué ocurre con el ingreso, porque las semanas cuentan normal, suman normal para completar las semanas que se requieren para pensionarse.
Recordemos que en fondo privado son 1.150 semanas y en Colpensiones, fondo público, régimen de prima media con prestación definida, son 1.300 semanas. Entonces las semanas de estos meses, se paguen o no se paguen completas, suman como semanas para el tiempo. Muy bien, doctora Marlene. Y ya está con nosotros el abogado especialista Jorge Luis Quintero, quien nos acompañará en la tarde de hoy. Abogado, bienvenido a Actúa en Derecho. John, un cordial saludo a usted, para la doctora Marlene y para todos los televidentes. Bueno, nos agrada mucho que esté con nosotros, sobre todo porque va a ser de gran utilidad para los televidentes que ya están aquí con todas las preguntas listas para que usted pueda brindarles algún tipo de asesoría, abogado. Ok, John, estaremos prestos para resolver lo que esté a nuestro alcance. Muy bien, hablábamos Bueno, ahora... yo quería de entrada trasladarle la inquietud de nuestro televidente. Él nos preguntaba si el hecho de pagar menos, o sea, pagar sobre el 3% de que habla el decreto, cuando vayan a liquidar la pensión, le perjudica, digamos, para el cálculo de su ingreso pensional. Claro, va a tener incidencia porque el decreto contabiliza las semanas, sin embargo, el IBC no va a corresponder. Es decir, nos van a aparecer acreditadas las semanas de los 2 meses, el 3%, por supuesto, para que haya cobertura, invalidez y sobrevivientes, pero no se va a reflejar un IBC. Eso quiere decir que se va a afectar en 1.5 el promedio de los 10 últimos años, es decir, la incidencia no es tan representativa, pero son 2 meses que no van a sumar para el IBC. Muy bien, vamos a seguir con las inquietudes de los televidentes. Hay otro mensaje que nos llega a través de nuestra línea de WhatsApp. El televidente nos dice de la siguiente manera: abogado y doctora Marlene, trabajé 10 años en una empresa del Estado. ¿Puedo pasar mi bono pensional a Colpensiones con el nuevo decreto? Tengo 60 años. Es la pregunta que nos hace el televidente. Si está afiliado ya en Colpensiones, el tiempo está calculado. Si está en un fondo privado, pues por supuesto que cuando haga el traslado, que lo tendrá que hacer por un proceso. Aquí es importante precisar que el decreto 558 está referido a un colectivo específico. Personas que tengan pensiones ya reconocidas en el régimen de ahorro individual con solidaridad en la modalidad de retiro programado y que correspondan a un salario mínimo legal mensual vigente. Es decir, las otras personas que todavía no han logrado una pensión, que están afiliados en el régimen de ahorro individual, podrán trasladarse mediante un proceso. Muy bien. O sea, eso no ha tenido ningún cambio, eso continúa igual. Eso continúa igual, claro. Aquí solo es el colectivo que el presidente indicó en el decreto, trasladar ya a unos pensionados, casi 20.000, simplemente para que Colpensiones sea la pagadora de estas pensiones. Realmente, una de las motivaciones que hay de fondo, interpreto, es el gobierno tener caja en Colpensiones, porque estamos hablando casi de 5 billones de pesos. Lo que pasa es que va a ser una caja que va a tener cercana, pero ello va a representar unas erogaciones mayores a unos años. Muy bien. Eloína Castellanos Oviedo nos escribe por el Facebook Live, nos dice: buenas tardes, yo llevo 1 año y medio pasando los formularios CLEPS y me los devuelven, no me dan respuestas de novedades y estoy en espera de mi pensión, necesito que me ayuden, por favor, nos dice Eloína. ¿Qué le podemos decir a Eloína ya que le están devolviendo los formularios CLEPS que está presentando? Le corresponde solicitar en los CETIL, los certificados electrónicos de tiempos laborados, para que le sean acreditadas las semanas. Con la reforma que se realizó la reglamentación a partir del 2018, simplemente la persona que tenga tiempos en entidades públicas hace la solicitud a la entidad pública indicándole que por favor haga el respectivo reporte en los CETIL, y si el ciudadano quiere, pues puede solicitar copia de esos CETIL. Las respectivas entidades tienen que cargar ya en el aplicativo que hay especial para este tipo de novedades esos tiempos públicos, y Colpensiones pues los va a reflejar al momento de consultar las historias laborales, a tal punto que en este momento personas que ya han hecho esta gestión, si solicitan una historia laboral en Colpensiones,
le van a aparecer los tiempos cotizados en Colpensiones y en otra columna dice cuántos tiempos tiene la persona como laborados o cotizados en entidades públicas. Abogado, una pregunta. ¿Le podemos recordar a los televidentes cómo es el tema de los CETIL? Hay muchos televidentes que no lo entienden, no saben cómo se accede a los formularios CETIL. Ok. Antes la persona solicitaba los CLE, los certificados laborales válidos para bonos pensionales. El Ministerio de Hacienda pues efectuó una reglamentación con el propósito que todas estas novedades se hicieran de manera electrónica. Ya no es prueba plena el certificado que la persona lleve a la entidad, sino lo que le acredita los tiempos es lo que aparezca reportado en el CETIL. Por esa razón hay que solicitarle a la entidad que haga la respectiva novedad en el CETIL para que estos tiempos se puedan reflejar. ¿Me escucha ahí, doctora Marlene? Sí, abogado. Perfecto, abogado, perfecto. Precisamente Eloína Castellanos nos escribe y nos dice que efectivamente se han enviado también el CETIL y las correcciones de historia laboral. Eso es lo que nos hace la aclaración ella en este momento a través del Facebook Live. Pero eso ya es otra situación, si está pidiendo una corrección de historia laboral. Ahora, lo que sucede es que hay que decirlo, Colpensiones en algunas situaciones, con tal de dilatar el reconocimiento de una pensión, hasta por una coma devuelve el trámite y no lo realizan. O sea, si la ciudadana está ya segura de los tiempos que tiene certificados en el CETIL, más las semanas que tiene en Colpensiones, lo que debe realizar, lo que debe hacer es reclamar la pensión. Porque si no reclama la pensión, todo el tiempo que pase entre reclamación va, reclamación viene, incluso si llega a estar cotizando todavía, va a conllevar a que pierda el pago del retroactivo. Muy bien, abogado, tenemos otro mensaje a esta hora a través de nuestra línea de WhatsApp que nos están escribiendo los televidentes y dice de la siguiente manera: buenas tardes, mi madre recibe pensión de sobreviviente de Colpensiones. Hace un mes falleció mi padrastro que tenía pensión de vejez. ¿Tiene derecho mi madre a reclamar dicha pensión? Gracias. Sí, tiene derecho, claro. Recordemos que la pensión de sobrevivientes es compatible con la pensión de vejez que tenga la persona o con otro tipo de pensión si la persona por lo menos está en una segunda relación. Si corresponde esta segunda relación y acredita el tiempo, tiene derecho a las dos pensiones de sobrevivientes. Muy bien, interesante la respuesta, abogado, en este momento. Doctora Marlene, la saludan por acá por el Facebook Live Gustavo Adolfo Correa. Le dice lo siguiente: doctora Marlene, buenas tardes desde Bogotá. Los trabajadores independientes que no reciben ingresos durante el mes de abril y mayo, ¿cómo deben reportar los correspondientes aportes a seguridad social sabiendo que hay que pagar salud, que es lo más importante en este momento? Gracias. Le pregunta Gustavo Adolfo Correa desde Bogotá, doctora. Bueno, pues para cubrir esta contingencia es que básicamente se creó este decreto. Entonces se supone que hay un alivio y es pagar el 3% para el tema pensional. Yo quería también preguntarle al abogado, en el tema de salud no hay ningún alivio, el tema de salud se debe pagar completo o estoy interpretando mal el decreto. Se paga completo, efectivamente, el descuento es respecto a la cotización de pensión. Ahora, ¿qué pasa? Si el independiente venía pagando por un ingreso base de cotización de 4 millones, de 3 millones, de 5, es decir, dependiendo los ingresos que va reportando en cada mes, y simplemente en el mes de abril no tiene ingresos, le corresponde liquidar sobre un salario mínimo. Supongamos que fueran 900.000 pesos, 12.5 de salud y 3 de pensión, 15.5, terminaría pagando 139.500 pesos. Ahí está cubriendo la cotización a salud y el 3% para pensión. Abogado, otra pregunta que yo quería hacerle es la siguiente. Yo como contratista independiente no pago en estos 2 meses sino el 3% del aporte a pensión.
ya sé que para mis semanas se cotiza igual. Yo tengo la posibilidad, digamos, posteriormente de completar ese aporte, o el gobierno me regala el resto. El gobierno no va a regalar, porque el IBC, si yo pago solo el 3%, no voy a tener IBC reportado. Voy a tener el tiempo para que me sumen las semanas. Es decir, una persona que tuviera a marzo 1.148 semanas, va por pensión de garantía mínima, va a pagar abril y mayo, las va a completar en junio 1.150 semanas, va a completar las semanas. Y si estamos hablando de Colpensiones, una persona que tuviera 1.298 semanas y cotiza abril y mayo, va a completar las 1.300, pero no le van a tomar el IBC de abril y de mayo, porque el IBC va a ser 0. Tendrán que ir a tomarle hasta enero de 2010. Abogado, le traslado una pregunta que me han hecho muchos contratistas, que son contratistas del Estado y pues continúan percibiendo sus honorarios normales, o sea, los honorarios que venían percibiendo antes de la pandemia por ser contratistas del Estado, tener garantizado su contrato, siguen recibiendo los mismos honorarios. Sin embargo, hay algunos que dicen, yo me quiero acoger al 3%, a pagar solo el 3%. ¿Esto es conveniente, o si yo estoy recibiendo mis honorarios completos, mejor cotizo completo? Si la persona está recibiendo y no se afectan sus ingresos, le corresponde pagar. Interpreto que a futuro, vamos a hablar en el año 2021, una persona que presente su declaración de renta, y cuando le vayan a revisar se puede evidenciar que en abril y mayo recibió los mismos ingresos, no va a tener argumento para demostrar por qué no pagó el IBC por el 16%, 17% o 18%. O sea, esto es una medida para unas personas que no tengan ingresos, que hayan perdido su capacidad adquisitiva y que simplemente les corresponde cotizar a salud para poder tener el servicio. Es más, el decreto también indica que el IBC hay que mantenerlo. Eso sí es discutible, porque si estamos hablando de un independiente, el independiente puede hacer la novedad de su ingreso base de cotización y frente a esta novedad hacer el respectivo pago del 3 y 12.5, teniendo de presente que el que tenga capacidad económica le corresponde pagar. Muy bien, abogado, tenemos más mensajes de los televidentes que nos escriben a través del WhatsApp. Nos dicen de la siguiente manera: necesito saber si hay posibilidad de que el gobierno me siga ayudando con el subsidio de pensión de vejez. Soy madre soltera, cabeza de familia, estoy afiliada a Rural y por este momento no tengo trabajo y no tengo cómo seguir cotizando. Esa es la pregunta y la inquietud que nos hace nuestra televidente en la tarde de hoy, abogado. Sí, los subsidios van a seguir, y de hecho también se hizo una modificación para que aquellas personas que no puedan pagar ese porcentaje mínimo que les corresponde, pues no vayan a ser sancionados y bloqueados en el régimen subsidiado. Recordemos que las personas que tienen régimen subsidiado, cuando no pagan durante 2 periodos seguidos, pueden ser suspendidos, dependiendo. Bueno, hay un tratamiento urbano y hay un tratamiento rural. Entonces se hizo una modificación también, ampliando estos plazos para que las personas que no puedan pagar su aporte y estén subsidiadas no vayan a ser suspendidos. Por supuesto, con el límite que estableció el gobierno. Muy bien, abogado, nos escribe Lisbeth Ortiz. Ella nos escribe a través del Facebook Live. Nos dice una pregunta: mi cónyuge está en el Fondo de Protección en Cúcuta Viva. El inconveniente es que él quiere pasarse a Colpensiones. ¿Lo puede hacer? ¿Las cesantías también las puede pasar? No importa el tiempo que lleve o qué tiempo puede cumplir para realizarse. Es un trabajador activo. Es la persona por la que nos pregunta Lisbeth Ortiz. ¿Puede o no puede pasarse del Fondo de Protección en Cúcuta Viva al Fondo de Colpensiones? Sí, claro, recordemos que los hombres se pueden trasladar de manera directa antes de cumplir los 52 años,
las mujeres antes de cumplir los 47. Aquellos hombres que tengan más de 52 años, aquellas mujeres que tengan más de 47, pueden buscar ese traslado mediante un proceso. Será un juez de la República el que declare la nulidad o ineficacia de esa afiliación en el fondo privado, y será un juez de la República el que ordene entonces el traslado nuevamente a Colpensiones. Esto en cuanto a la pensión. En cuanto al manejo de cesantías, recordemos que Colpensiones no maneja cesantías. Están las administradoras de fondos de pensiones y cesantías privadas, o puede la persona escoger el Fondo Nacional del Ahorro. Sí, esto es bueno aclararlo a los televidentes. ¿Por qué? Porque yo puedo tener mi pensión y mis cesantías en un fondo, pero en un fondo, pero si me traslado a un fondo de cesantías. Muy bien, doctora Marlene, muchas gracias. Tenemos otro mensaje a través de la línea de WhatsApp que nos escriben, abogado, a esta hora de la tarde. Nos dicen lo siguiente los televidentes. Buenas tardes, mi pregunta es, ¿por qué no se puede retirar lo que tenemos en pensiones si no tenemos trabajo y no he alcanzado mis semanas cotizadas? Solo quedé con 500 semanas y tengo 50 años. Ya no he trabajado hace más de un año y en este tiempo que se necesitan. Mi nombre es María Fernández. María pregunta que por qué no pueden retirar las pensiones que tienen hasta el momento, abogado. María, y para el resto de televidentes que se encuentren bajo esta situación, porque la indemnización sustitutiva, que es el derecho que tiene una persona cuando está afiliada en Colpensiones, o la devolución del saldo de la cuenta de ahorro individual, cuando la persona está afiliada en una administradora de fondo de pensiones, se puede retirar cuando la persona cumpla la edad mínima para pensionarse por vejez, si no cumple los requisitos o no reúne el capital para pensionarse, o cuando la persona es declarada inválida y tampoco tiene derecho a reclamar pensión de invalidez. Son las únicas formas para poder reclamar la indemnización sustitutiva o la devolución del saldo. De lo contrario, pues no tendría razón de ser la figura, porque en un estado colombiano, por ejemplo, donde hay tanta informalidad, tantos inconvenientes laborales, las personas se la pasarían reclamando cada 2 o 3 años lo que cotizan, y de esta forma no llegarían ni siquiera a consolidar una indemnización sustitutiva o una devolución del saldo. Por esa razón es que María podrá retirar el capital o la indemnización cuando cumpla los 57 años si no tiene requisitos para pensión de vejez. Abogado, es que estuvo circulando ese rumor y es bueno hacerle la claridad a los televidentes. No se ha modificado este tema, continúa igual. Los aportes pensionales, si usted no cumple con los requisitos o no tiene el capital, solo se pueden retirar cuando se cumpla la edad. El gobierno no ha modificado eso, el decreto del que estamos hablando hoy no modificó nada al respecto, eso continúa igual. Muy bien. Exacto, continúa igual. Claro, aprobarlo sería dejar sin piso las pensiones que el Estado está pagando, por ejemplo, en este momento en Colpensiones, porque saldría más de uno o la gente en masa a reclamar su dinero. Así es. Hay un televidente que quiere que hagamos un poco más de claridad con respecto a un tema que tocamos hace unos minutos. Dainer Sánchez nos dice, buenas tardes, con respecto con los que pagan la seguridad independiente, ¿cómo aplica? Este mes que por anuncio del presidente que podíamos pagar el 3%, lo comentaba ahorita la doctora Marlene, si con la seguridad social funcionaba igual que con el tema de las pensiones de poder pagar el 3%. Si podemos profundizar un poquito más en eso, doctores. Ok, claro. Abogado. Lo que pasa es que la persona... ¿Sí, me escuchan? Sí. Le escuchamos, abogado, sí, señor. Ok, claro. La persona va a tener un alivio, un beneficio respecto a la cotización en pensión. Ya no va a pagar el 16, 17, 17.2, 17.4, en fin, hasta llegar al 18, sino simplemente va a pagar el 3%. El 12.5 de salud lo debe pagar completo. En aquellos casos de las personas que tengan un contrato de prestación de servicios y cuyo valor sea fijo, les corresponde mantener el IBC.
Es decir, una persona que tenga un IBC de 5 millones de pesos de un contrato de prestación de servicios que es fijo, no puede modificar el IBC de mi interpretación. Y si la persona no tiene ingresos fijos, independiente, por supuesto que al no tener ingresos en el mes de abril, pues puede reportar sobre el salario mínimo, pero pagando el 3% de pensión y el 12.5% de salud. Muy bien, abogado, muchas gracias. Ya tenemos las 2 de la tarde, 32 minutos. Es tiempo de invitar a nuestros televidentes y a ustedes a que hagamos una pequeña pausa comercial en Actúa en Derecho. Ustedes no cambien su canal porque al regreso seguiremos contestando las inquietudes de nuestros televidentes hoy hablando acerca de pensiones. Pausa y ya continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más de Actúa en Derecho. Hoy lunes 27 de abril, iniciando esta nueva semana y hablando acerca de las pensiones. Les decía que tenemos más mensajes de los televidentes que nos envían y voy a leer otro que nos envían a través de nuestra línea de WhatsApp en este momento. Nos dice el televidente: buenas tardes, soy una persona que está en fondo privado a 5 años de pensionarme. Con todo esto que está pasando me pregunto qué pasará con estas empresas privadas. ¿Se van a acabar? ¿Hay algo por lo que me deba preocupar? Ya no me puedo pasar a Colpensiones. ¿Debe o no debe preocuparse este televidente, abogado? Bueno, pues hasta la preocupación no podría resolverle, pero lo que sí le puedo decir es que si cotiza por más de un salario mínimo, sí sería interesante que busque regresar a Colpensiones, porque independientemente de que el sistema financiero, este tipo de inversiones se sigan manteniendo, por regla general, la pensión que reconocen en el régimen de ahorro individual con solidaridad no corresponde a la misma proporción o montos como sería la pensión en Colpensiones. Ahora, hay que decir que por lo menos los fondos en estos días vienen recuperando nuevamente porcentajes en sus inversiones, en mínima proporción, pero han venido recuperando. Por esta razón es que interpreto que los argumentos del gobierno al decir que era que trasladaba estos dineros porque a futuro se ponían en riesgo, es una proyección que no puede analizarse de esa forma. Yo sigo insistiendo que el gobierno fue más tener flujo de caja en Colpensiones al adelantar esta medida de trasladar este dinero, ya que las administradoras de fondos de pensiones tienen que entregarle con los debidos cálculos actuariales y demás el capital. Colpensiones simplemente lo que va a hacer es un pagador de estas pensiones. Muy bien, abogado, muchas gracias. Interesante la pregunta. Aquí hay algo que nos escribe Elkin Arley Cancino Báez con respecto a la pregunta que han hecho varias personas, si pueden o no retirar parte de su pensión, si aún no están ni en edad ni han completado las semanas. Y es que nos dice, pues ahí podría estar la solución para esta emergencia que estamos viviendo, que se permita retirar una parte de la pensión para suplir la falta de sueldo y las necesidades, ya que el gobierno no tiene las ayudas suficientes para todos. ¿Esa podría ser una buena iniciativa o eso terminaría afectando el sistema de pensiones en el país, abogado? Terminaría afectando el sistema de pensiones y terminaría significando una carga mayor a futuro, porque entonces muchas personas retirarían sus ahorros y dentro de 5, 10, 20 años tendría el Estado que responder por más subsidios al adulto mayor. Por supuesto que es entendible la preocupación del televidente y de muchas personas en el país, pero la pensión es algo que no se puede tocar de esta manera. Para eso se dio la posibilidad pues, de retirar las cesantías, al crear una nueva modalidad, la disminución de salarios por suspensión de contratos o por haber disminuido las bonificaciones, comisiones de los trabajadores, el poder optar por retirar cesantías de manera parcial, más no lo relacionado con los aportes a pensión. Abogado, pues uno entiende la preocupación de la gente y uno entiende la situación, pero realmente si eso se llegara a dar, y yo creo que el gobierno no lo va a hacer, esto sería peor el remedio que la enfermedad, porque como dice el abogado, esto estaría desfinanciando, desbalanceando el sistema, a futuro sería peor. Entonces aquí sí, como decía, sería peor el remedio que la enfermedad. Y otra aclaración que es importante hacerla. La reforma a pensiones va a venir, pero la reforma a pensiones no va a venir
por las medidas que tomó el gobierno en el decreto 558, porque ya también algunas personas han empezado a rumorar, esto no es cierto. La reforma pensional tiene que venir por otras circunstancias, por otra problemática que hay de fondo desde hace varios años, pero que nada tiene que ver con el pago de las pensiones de estos 20.000 afiliados del régimen de ahorro individual y que ahora les va a pagar Colpensiones. Así es, abogado. Tenemos más mensajes a través de la línea de WhatsApp. Nos dicen de la siguiente manera: buenas tardes, tengo una inquietud. En agosto de 2020 cumplo mis semanas de cotización en una afiliación privada y tengo ya la edad de pensión. ¿El decreto podría llegar a afectarme? Me afecta, es lo que dice el televidente, si ya cumple las semanas de cotización y está pronto, ya tiene la edad, perdón, y está pronto a completar las semanas el próximo mes de agosto. ¿Le afectará en algo el decreto presidencial, abogado? No, la respuesta es que no, porque en el fondo privado él va por garantía de pensión mínima, de seguro, y simplemente le corresponde acreditar 1.150 semanas. Y ya está claro que en el mes de abril y mayo, así la persona pague sobre el 3%, se le van a sumar sus 4.2856 semanas por mes. Abogado, una pregunta también que me han hecho. Hay personas que en fondo privado están con un salario mínimo, pero me dicen que por garantía de pensión mínima, lo que usted acaba de mencionar. Hay personas que me han preguntado si esto es diferente al ahorro programado, si son dos tipos de pensión o si es la misma y ambas irían a Colpensiones. No, es diferente. Aquellas personas que en este momento piensa trasladar el gobierno con el decreto 558 fueron personas a las cuales le fueron reconocidas pensiones en un momento donde lo que percibían era superior al salario mínimo y que con esa proyección que hicieron en su momento bajo la modalidad de retiro programado, pues se suponía iban a recibir su dinero y les iba a alcanzar. Cuando vamos por garantía de pensión mínima, la persona va directo a percibir un salario mínimo, porque precisamente es el propósito de la garantía de pensión mínima, completar ese capital en el régimen de ahorro individual para que el fondo le garantice a la persona ese salario mínimo legal mensual vigente. Muy bien. Tengo una pregunta muy interesante que nos hace Margarita Castro Parada. Ella nos está escribiendo a través del Facebook Live, nos escribe desde Chinacota, en norte de Santander. Margarita tiene la siguiente pregunta: tengo un inconveniente. Tengo 136 semanas embolatadas con Caja Agraria y Bancafé. ¿Cómo hago si las empresas ya desaparecieron? Tengo los contratos como prueba. ¿Qué puedo hacer? Por favor, ayúdenme. Es lo que nos dice Margarita Castro desde Chinacota, norte de Santander, abogado. Tiene que pedirle al ministerio, se me escapa en este momento la entidad que está certificando lo de la Caja Agraria, que le certifique esos tiempos. Si esa información quedó en la base de datos del archivo, de la entidad que en este momento está respondiendo, a ella le van a certificar, le van a expedir los CETIL y estas 136 semanas van a ser acreditadas. Es pedirle a la entidad que haga la respectiva novedad de CETIL. Sí, aquí afortunadamente para las personas que trabajaron en entidades públicas, pues están estas semanas en el Ministerio de Hacienda y muy seguramente no las van a perder. Es como dice el abogado, es pedir que hagan las certificaciones del CETIL, pero no las van a perder. Bueno, seguimos con mensajes que nos escriben a través del WhatsApp. Hay más inquietudes por parte de los televidentes. Tal vez algunas ya las hemos solucionado, pero vamos a proceder a leerlas en lo posible, de leer las que más podamos. Nos dice el televidente: buenas tardes. Si ya se pagó completo salud y pensión del mes de abril con el mínimo, ¿le harán a uno la devolución? ¿Le pueden hacer la devolución o no? No, la respuesta es no. ¿Alguna razón específica, abogado? ¿Lo que pago está? Lo que pago está porque lo hicieron antes de que saliera el decreto. Hay personas que pagan anticipado a pesar de que pueden pagar ahora mes vencido. Frente a eso no hay nada que solicitar. Muy bien. Oscar Osuna nos escribe a través del Facebook Live, nos dice: mi padre tiene 65 años y 900 semanas cotizadas. En su momento trabajó con una empresa que no le cotizó pensión.
¿Hay alguna alternativa de media pensión o algo? ¿O cómo hacer para retirar el ahorro? Gracias. En Colombia no existen medias pensiones, Oscar. La persona le corresponde acreditar un mínimo de semanas para tener derecho a una pensión de vejez, de invalidez o anticipada de vejez. En este momento, por la edad que tiene su papá, si se encuentra en Colpensiones, puede retirar la indemnización sustitutiva, pero es un procedimiento que no recomendaría, porque realmente está muy cerca de pensionarse, le faltan 8 años, 8 años realmente es un tiempo breve, y si él va a tener una expectativa de vida superior a los 85 años, va a poder disfrutar de una pensión. Luego, si reclama esta indemnización sustitutiva de 900 semanas, no va a ser un monto representativo. Ahora, puede una vez acreditadas 1000 semanas, dependiendo del estado de salud en que se encuentre, si llega a presentarse un deterioro, puede pedirse una calificación para ver si puede optar por la pensión anticipada de vejez, que es una pensión que exige 1000 semanas y 55 años a hombres y mujeres, y por supuesto una deficiencia del 25%. Entonces, lo más recomendable en la medida que le sea posible es que continúe cotizando y no reclame devolución del saldo o indemnización sustitutiva, dependiendo de donde esté afiliado a pensiones. Muy bien. Abogado, muchas gracias. Tenemos que hacer una nueva pausa comercial en Actúe en Derecho. Al regreso entraremos con la parte final de nuestro programa en la tarde de hoy, pero seguiremos solucionando las inquietudes de los televidentes que nos están escribiendo a través del Facebook Live y a través de nuestra línea de WhatsApp. Pausa y ya continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más de Actúe en Derecho. Saludamos a esta hora a Solángel, que nos está acompañando a través del 648-4820. Solángel, buenas tardes. Muy buenas tardes. Mire, hágame un favor. Lo que pasa es que mi esposo tiene ya 1297 semanas y que ya averiguó todo y le faltan 2 semanas y media. Entonces, para saber qué debe hacer, y ya hoy se pagó el mes de abril. Entonces, ¿qué debe hacer? Abogado, ya está muy cerquita este señor a pensionarse. ¿Qué debe hacer? ¿Completar las 2 semanas que le faltan? Dice que ya las completó, doctora. O sea, ya pagó abril, ya tiene las semanas, puede reclamar la pensión. Muy bien, interesante. O sea, no tiene ningún inconveniente nuestro televidente. Ya puede empezar a hacer el trámite y reclamar su pensión. Reclamar su pensión. Muy bien. Tengo una pregunta aquí a través de nuestra línea de WhatsApp y tengo otra en este momento a través del Facebook Live. A través de la línea de WhatsApp nos dicen lo siguiente. Buenas tardes, estoy sobrado en semanas. ¿Puedo cotizar con el 3%? Mi nombre es Fermín. Si está sobrado de semanas, ¿le impide que cotice o le afectarán algo cotizar con el 3% o no tiene nada que ver el tema de las semanas, abogado? Bueno, recordemos que con ley 797, para que una persona esté sobrada de semanas es que tenga más de 2.200, porque con la nueva fórmula, con 1.300 la persona logra el porcentaje mínimo de pensión y va a depender pues el ingreso base de cotización. Una vez calculado nos determine el IBL, podremos saber si una persona empieza con un 65, 60, 55. Porque recordemos que por cada 50 semanas que la persona tenga adicionales a las 1.300, puede mejorar su porcentaje hasta llegar a un 80%. Lo cierto es que, desde mi interpretación, 2 meses que no se calculen para el IBC no van a tener sino una incidencia del 1.5%. Pero mirado en lo que corresponde al IBL, realmente esto no es algo significativo. Fermín, si usted no tiene la capacidad económica, cotice el 3%. ¿John? Le escucho, abogado. Ok. Sí, señor. Le voy a trasladar otra pregunta aquí de nuestros televidentes. Graciela González nos escribe a través del Facebook Live lo siguiente. Ella tiene una inquietud muy grande. Dice, tengo 67 años y en aportes tengo 1.100 semanas. Con esta situación, ¿será mejor pedir el bono
o seguir pagando, pero pago 150 mensuales y con esta situación pues no dejan trabajar, no puedo pagar. Entonces ella pregunta, ¿es mejor pedir el bono o es mejor que siga pagando, abogado? Pues no tiene trabajo, tiene dificultad para conseguir los recursos. Bueno, pues no sé dónde estará afiliada. Si está afiliada en un fondo privado, realmente le falta solo un año. Y un año pasa muy rápido, seguir cotizando. Y así estuviera en Colpensiones también, Graciela, hay que continuar cotizando porque 4 años pasan rápidamente. Sé que muchas veces la necesidad de las personas, la falta de trabajo, esto es algo que no es discutible. La persona le corresponde ir a reclamar, pero yo los invito a que se aguanten un poquito, que es mejor pasar dificultades unos meses más, pero luego garantizar una pensión para toda la vida de la persona, máxime que la expectativa de vida se está incrementando. Yo no recomiendo retirar los saldos ni la indemnización bajo ninguna circunstancia, y más en un caso como el de Graciela, que está tan cerca, bien de las 1.150 semanas o de las 1.300, dependiendo donde esté afiliada. Nos dice, abogado, nos dice Graciela, me acaba de escribir aquí en el Facebook Live que está afiliada en Colpensiones, nos acaba de confirmar. Ok, le faltarían 4 años, Graciela, seguir cotizando porque por estas 1.100 semanas en Colpensiones, si están más o menos sobre salario mínimo, le darán unos 4.500.000 pesos, que realmente no le van a representar a futuro el cubrir sus necesidades mínimas. Puede que la saquen de una dificultad económica por 2 o 3 meses, pero a futuro ya no va a tener la posibilidad de una pensión. Es mejor dejar ese dinero ahí y seguir cotizando y seguir completando las 1.300 semanas. Muy bien. Abogado, hay un mensaje que nos están escribiendo a través de la línea de WhatsApp también con un caso muy particular y muy interesante. El televidente nos dice, llevo 10 años pagando el seguro médico y nadie me advirtió de pagar pensión. En el momento me practicaron un trasplante de hígado y me dijeron que de ahí en adelante quedaba inhabilitada, que fuera Colpensiones para la pensión. Allí me dijeron que no tenía semanas cotizadas y que chao porque no había pensión. Es la situación de este televidente. Solamente, según lo que entiendo, pagaba su seguridad social, pero no hacía los aportes a pensión. Doctora Marlene, es complicado y no sé si haya algún modo de reclamar esto. Pues abogado, la verdad no entiendo cómo podía esta televidente pagar solo salud si creo que a partir de hace unos años hacia acá esto no se puede hacer, que el sistema de seguridad social es completo. ¿Cómo podría haber pagado esta televidente solo salud? Porque hay personas que todavía no han sido detectadas. Venían pagando salud, incluso no les han aplicado la resolución de diciembre de 2018 y vienen pagando. Mire, y este caso de la televidente lo quiero mostrar para las personas que dicen que si reclaman ya el dinero, que les faltan 100 semanas, 150, 4 años. Miren, una persona puede que esté lejos de la pensión de vejez, y cuando hablo lejos, 10, 12, 15 años, pero en tratándose de una pensión de invalidez en cualquier momento puede llegar. Entonces es importante que la persona sea consciente que cuando está pagando al Sistema General de Pensiones tiene derecho a 9 prestaciones económicas, a 9. Luego no hay que desmotivarse porque estén un poco lejos de una de esas 9 prestaciones económicas como corresponde a la pensión de vejez. Muy bien, abogado, tenemos a Vicente a través de nuestra línea telefónica al 648-4820. Vicente, buenas tardes. Sí, buenas tardes, John, un saludo especial para la doctora Marlene y el doctor Jorge. Lo siguiente, si la persona ya está pensionada hace 5 o 6 años y al revisar su ingreso en cierto año, ¿sí? No le colocaron el ingreso que era, por ejemplo, le colocaron 100 pesos, lo que vengaba en esa época, y había hecho un reemplazo y lo legal fue 300 pesos. Todavía y trabajó durante un año con ese encargo, ¿todavía se puede o no de pronto alegar esa dificultad?
Sí, claro, Vicente. La reliquidación de la pensión se puede reclamar en cualquier momento. Prescriben los derechos, más no el estatus de pensionado. O sea, la pensión se extingue cuando la persona fallezca. E incluso cuando la persona fallece, si queda un sobreviviente, todavía la pensión no se va a extinguir. Luego, una reliquidación se puede pedir en cualquier momento. Lo que sí va a perder la persona son las mesadas anteriores a los 3 años de la reclamación. Es decir, vamos a suponer que la persona fue pensionada desde el año 2013, pide la reliquidación en el 20, se logra establecer que la mesada inicial quedó mal calculada, le van a reajustar la mesada, pero con efectos fiscales a partir de abril de 2017. Aquí lo interesante, porque lo he vivido en algunos casos, es que la primera mesada, por lo menos he tenido clientes, pues aquí no sería el caso porque es solo un año, pero he tenido clientes que al reliquidar la mesada le suben 500.000, 600.000, 400.000. Entonces esto a futuro es significativo, pero hay que decir, en cualquier momento se puede pedir una reliquidación. Bien. Abogado, hay otro mensaje muy interesante acá a través de nuestra línea de WhatsApp. El televidente nos dice: buenas tardes, para pedirles un favor. Yo ya cumplí mi edad y las semanas de 1.300. Estoy en un fondo privado, pero quiero pensionarme por Colpensiones. ¿Es posible que aun cuando ya haya cumplido la edad y la semana se pueda pensionar con un fondo diferente al que estaba cotizando? Sí, lo puede hacer. Incluso aquellas personas que ya estén pensionadas en un fondo privado, si revisada su historia de cotizaciones se logra determinar que en Colpensiones lograba una mejor mesada, también puede presentar la reclamación, la demanda, y así esté pensionado por la administradora de fondo de pensiones, van a ordenar el traslado a Colpensiones, por supuesto si se dan los presupuestos de la ineficacia, y puede ser pensionado por Colpensiones. Sí es posible. Bien. Abogado, ya para ir cerrando, porque se nos ha acabado el tiempo, infortunadamente, muchos de los televidentes que nos escriben por nuestro Facebook Live nos están preguntando cómo hacen para, si necesitan de sus servicios, cómo hacen para contactarse con usted, para los televidentes, abogado. Me pueden buscar por mi página www.jorgeluisquinterogomez, Jorge Luis Quintero Gómez, o en los teléfonos, bueno, en estos días por la cuarentena no, pero en el celular 317-664-4314. En internet me encuentran fácilmente en el Facebook Jorge Luis Quintero Gómez, en el Instagram Jorge Luis Quintero Gómez y en la página www.jorgeluisquinterogomez. Muy bien. Abogado, muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy aquí en Actúa en Derecho. A usted, Johnny, a la doctora Marlene, les deseo una feliz tarde y una feliz tarde para todos los televidentes. Muy bien, abogado, muchísimas gracias. Esperemos en próximas oportunidades seguir contando con su asesoría porque es de vital importancia para nuestros televidentes. Doctora Marlene, aprovechemos para invitar a nuestros televidentes porque mañana a las 2 de la tarde tenemos una nueva cita en Actúa en Derecho con un tema muy importante. Aquellas personas, doctora Marlene, que antes de la pandemia tenían programados sus viajes, que pagaron tiquetes aéreos, que contrataron algunas de las empresas turísticas, ¿qué podrán hacer? Eso es lo que vamos a tratar mañana en Actúa en Derecho, doctora Marlene. A las 2 de la tarde. Sí, mañana. Sí, nos vemos mañana. Vamos a tener un especialista que nos va a decir qué podemos hacer. Vamos a poder solicitar el reintegro de ese dinero, nos van a indemnizar. Mañana estemos atentos y a las 2 de la tarde les vamos a resolver todas estas inquietudes. Así es. Nos acompañará mañana el abogado Barrio Sánchez, especialista en Derecho Comercial, así que ustedes no se pierdan nuestro programa de mañana. Ya vienen nuestras amigas de Tacones en la Mano, que terminen de pasar un feliz resto de lunes.